¿Sabías que en el mercado existen niveles ocultos que no muchas personas conocen? Pues hoy en este video te voy a enseñar a cómo identificarlos, para que conozcas esta herramienta que muchos están dejando pasar en el análisis técnico. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra plataforma de TradingView y tenemos que fijarnos en todas estas herramientas que aparecen aquí. Nos vamos a estar fijando en el icono que se encuentra arriba del cuadrado y le vamos a dar a la flechita. Aquí se nos despliegan muchas herramientas de medición, pero vamos a darle a la que dice Volumen Profile. Y la vamos a posicionar en todo este rango de aquí para poder empezar a explicarles cómo es que funciona esta herramienta. Básicamente lo que hace es mostrar la cantidad de volumen por nivel de precio, o también lo podemos llamar cantidad de transacciones, y eso incluye tanto compras como ventas. Y estas barras de aquí, tanto azules como rosas, son la representación de ese volumen que estamos hablando. Entre más pequeñas sean las barras, significa que hubo menos volumen en esos niveles de precio. Pero cuando veamos barras más grandes, significa que en esos niveles hubo una mayor cantidad de transacciones, así como lo podemos ver en toda esta parte de aquí. Y además, esta herramienta nos da un elemento muy importante que es el nivel POC, por sus siglas en inglés Point of Control, que básicamente muestra el nivel exacto en donde se realizaron la mayor cantidad de transacciones durante ese periodo de tiempo. Y en este gráfico lo podemos ver con esta línea amarilla. Y este es nuestro nivel POC, que nos va a ser de mucha utilidad para poder identificar zonas claves en el precio. Y ya habiendo entendido que el Volumen Profile es una herramienta que nos ayuda a identificar la cantidad de transacciones realizada por nivel de precio, hay que entender cómo podemos utilizar esta herramienta y dónde la podemos posicionar adecuadamente en el gráfico. Pues bueno, la verdad es que podemos trazarla de muchas formas distintas, pero la forma en la que la vamos a estar utilizando en este momento va a ser en los rangos y en los patrones de cambio de tendencia, ya que son puntos en donde el precio mantiene su movimiento de forma lateralizada, por lo que genera mucha liquidez y hace que estos puntos POC sean más efectivos, así como se los mostré en este gráfico lineal de aquí, en donde las eclipses representarían la zona en la que nosotros posicionamos nuestra herramienta de Volumen Profile, y las líneas amarillas van a ser estos niveles POC en donde vamos a estar prestando mucha atención, ya que van a ser los niveles en donde el precio puede llegar a tener una reacción, así como igualmente se los muestro en este ejemplo de aquí. Y para nuestro primer ejercicio identificando niveles ocultos nos vamos a estar fijando en este gráfico de aquí, pero más específicamente en este punto en donde el precio tuvo un cambio de dirección. Como pueden ver, el precio venía de una tendencia bajista y un poco más abajo nos dejó con esta W de tercera variante que nos terminó generando después un movimiento alcista. Pero claro, aquí realmente no tenemos un soporte o una resistencia lo suficientemente claro como para confirmar que se nos daría este movimiento de aquí, porque hubiésemos podido estar vigilando este soporte de aquí y también este otro soporte que está un poco más abajo. Pero el nivel exacto en donde se originó este cambio de dirección no nos coincide exactamente con estos niveles. Pero lo que sí nos dejó el mercado es todo este rango de aquí. Y debido a que es una zona en la que se produjeron muchísimas transacciones, nosotros podemos utilizar aquí nuestra herramienta de Volumen Profile para poder identificar cuál es el punto en donde se originaron el mayor número de compras y de ventas, por lo que extenderíamos nuestra herramienta de Volumen Profile desde el inicio del rango hasta su final. Y aquí es donde se nos despliegan todas las barras y podemos ver la cantidad de transacciones que se negociaron a cada nivel de precio. En la parte de arriba podemos observar cómo la cantidad de transacciones es demasiado baja, y esto lo podemos ver con el tamaño de las barras, indicando que el número de operaciones en esos sitios fue muy bajo. Pero pasa lo contrario cuando nos fijamos en toda esta área de aquí, en donde podemos comprobar que la cantidad de compras y de ventas que ocurrieron en esos niveles de precio fue bastante más alta. Y además, la herramienta nos da el nivel POC, que sería esta línea amarilla, que fue el nivel exacto en donde hubo mayor volumen. Y si extendemos este nivel un poco más, nos vamos a dar cuenta que coincide exactamente con el nivel en el que el precio nos generó esta reacción tan fuerte. Y esto ocurre porque los niveles POC son niveles de liquidez bastante importantes que el mercado suele ir a buscar constantemente. Por lo que en este caso, viendo que el precio se había posicionado por encima del nivel POC y que además justo en ese lugar estábamos viendo un patrón de cambio de tendencia, hubiésemos podido aprovechar esa oportunidad para meter una orden de compra, ya sea en el rompimiento de la base de la W, que sería este máximo de aquí, o tras la superación del primer retroceso, que sería este otro punto de acá. Y estas hubiesen sido nuestras dos posibles opciones para entrar al mercado. Pero ojo, hay que tener muy en cuenta que cada rango tiene su nivel POC, por lo que también hubiésemos tenido que estar vigilando todo este rango, ya que también podemos trazar nuestro Volumen Profile y nos daríamos cuenta que también nos da el nivel de POC. Y en este caso podemos ver cómo el precio realmente no nos genera ningún tipo de reacción,
Sin embargo, estos son elementos que debemos estar vigilando ya que pueden cambiar la dirección del precio. Y ahora con este gráfico de 4 horas vamos a estar identificando en dónde podemos posicionar nuestra herramienta de volumen profile. Y recuerden que tenemos que posicionar la herramienta en aquellos lugares en donde haya una ausencia de dirección o dicho de otra forma en donde haya rangos. Por ejemplo, toda esta zona de aquí sería un rango y también podemos ver esta zona de aquí que aunque no es tan extensa como la anterior también cuenta como un rango. Por lo que estos son los puntos en donde podemos posicionar la herramienta de volumen profile. Por lo que podemos extender la herramienta de esta forma y nos vamos a dar cuenta cómo ya nos despliega el nivel POC. Y si se dan cuenta podemos ver cómo la línea amarilla que nos estaba marcando la herramienta coincide exactamente con este rechazo de aquí. Si bien el precio trató de superar esta zona y lo podemos ver reflejado con esta mecha de aquí, al final la vela terminó cerrando por debajo del nivel POC. Lo que quiere decir que este punto actuó como una zona de resistencia impidiendo que el precio continuara subiendo. Y esto puede ser bastante útil sobre todo cuando estamos operando en marcos de tiempo menores, puesto que ahorita nos encontramos en temporalidad de 4 horas. Pero si hubiésemos estado haciendo scalping y buscando compras en toda esta área de aquí, hubiésemos tenido que estar vigilando sobre todo este nivel, ya que recuerden que se trata de un punto de liquidez muy importante. Y es que el POC no solamente es un nivel potencial en el que el precio puede ser rechazado, sino también un punto que nosotros podemos establecer para salir del mercado. Y un poco más adelante tenemos esta M de tercera variante que podemos utilizar para poder posicionar nuestra herramienta de volumen profile. Lo vamos a hacer de esta forma y nos vamos a estar fijando en dónde se encuentra el nivel POC. Y si extendemos un poco más esta línea, nos vamos a dar cuenta que el mercado nos deja con algunas coincidencias interesantes. En primer lugar podemos ver cómo cuando el precio nos rompe con la base de la M y este nos genera un retroceso, las barras cierran por debajo del nivel POC. Y esto nos puede ser muy útil sobre todo cuando estamos operando en retrocesos, ya que el estar viendo un nivel POC por encima de nuestro punto de entrada nos da una confirmación extra a que el precio puede continuar bajando. Y esto por supuesto si estamos ejecutando ventas. Y finalmente vemos un poco más adelante cómo el precio vuelve a ser rechazado cuando llega al nivel POC, que aunque no genera un cambio de dirección tan brusco como el caso anterior, sí es un nivel que tenemos que estar vigilando constantemente. Y ahora les voy a explicar de qué forma nosotros podemos utilizar el nivel POC para realizar alguna operación en el mercado. En este caso podemos estar viendo bastantes rangos, como lo sería todo este de aquí, por lo que podemos trazar la herramienta de volumen profile de esta forma. Se nos van a desplegar todas las barras indicando la cantidad de transacciones que ocurrieron en cada nivel de precio de todo este rango de aquí. Y vemos cómo el punto de mayor concentración de volumen se encuentra en esta línea amarilla, que se los voy a repetir muchísimas veces. Este POC sirve como nivel de soporte cuando el precio se encuentra por arriba de él y sirve como nivel de resistencia cuando el precio se encuentra por debajo del mismo. Entonces, extendiendo un poco más este nivel, nos damos cuenta cómo cuando el precio regresa al nivel POC, este es rechazado con un movimiento alcista. Pero aquí sucede algo muy curioso, y es que justo en el punto en el que el precio nos generó este rechazo debido al nivel POC, también se generó un patrón de cambio de tendencia. Específicamente un doble suelo en esta parte de aquí, pero encima de eso no es cualquier doble suelo, sino se trata de uno de segunda variante, y dicha variante se caracteriza porque el segundo mínimo está por debajo del anterior, y por si fuera poco también teníamos toda esta tendencia bajista, que si medimos con la herramienta de Fibonacci posicionando el 100% en este máximo de acá y posicionando el 61% en este punto, nos vamos a dar cuenta cómo el nivel 23% coincide con el final de la tendencia. Y como pueden ver, este nivel 23% coincide casi con el nivel POC, dándonos una confirmación extra de que el precio tenía muchísimas posibilidades de girarse. Por lo que aquí, nuestra opción para haber entrado al mercado hubiese sido tras la superación de la base de la W, que hubiese sido este máximo de aquí. Y es que lo increíble de esta operación es que no solamente utilizamos el nivel POC que trazamos en el rango, sino que además estábamos viendo cómo justo en ese punto estaba finalizando una tendencia bajista seguida de un patrón de cambio de tendencia, dándonos un abanico de confirmaciones para poder aprovechar esta oportunidad de compra, demostrando una vez más cómo el mercado tiene cierto orden que nosotros podemos ser capaces de identificar con este tipo de herramientas. Y ya como el último de nuestros ejemplos, estamos viendo este ejemplo de aquí, en donde podemos observar una M de segunda variante que el precio nos dejó. No olviden que también podemos usar volumen profile cuando nos encontremos con un patrón de cambio de tendencia, por lo que vamos a trazar nuestra herramienta y vamos a ver en qué punto se origina el nivel POC. Y nuevamente podemos ver cómo el mercado nos genera un cambio de dirección cuando el precio llega a este nivel de liquidez.
Y fíjense cómo el punto de giro se encuentra después de esta tendencia alcista tras haber finalizado sus dos impulsos. Lo que quiere decir que ya nos encontrábamos tras una tendencia madura y era muy poco probable que el precio continuara subiendo. Y ya por último podemos ver cómo antes de que el precio nos generara toda esta tendencia bajista, el mercado ya nos había dejado un patrón de cambio de tendencia, dándonos ya 3 confirmaciones de que era muy probable que el precio se terminara girando en ese nivel. Siempre es muy importante que cuando ustedes estén buscando los niveles POC no solamente se fijen en este tipo de confirmaciones, sino también en otras confluencias para así tener más clara cuál puede ser la dirección que puede llevar el mercado, como niveles de soportes y resistencias, líneas de tendencia, patrones de velas japonesas o niveles de Fibonacci, así como se los enseño en mi curso básico de análisis técnico que les estará apareciendo justo en este momento, donde van a poder encontrar toda esta información dividida en varios videos para que así ustedes puedan tener una visión muchísimo más clara del mercado y de esta forma tener más seguridad al momento de estar operando. Pero sin nada más que decir, muchas gracias y espero verlos muy pronto.